El vídeo de hoy va a ser interesante y es que vamos a tratar de explicar de una forma objetiva y no enfangada por doctrinas extremistas basada en las emociones más primitivas cuáles son las diferencias entre hembras y machos y finalmente entre hombres y mujeres. Todos sabemos que la sociedad está sufriendo una polarización extrema ante ciertos temas. El auge de un feminismo tan radical está provocando que la mayoría de los hombres, especialmente hombres jóvenes, se posicionen en el otro extremo. A pesar de que a día de hoy tenemos acceso a una gran cantidad de información y conocimiento, preferimos hablar de una manera visceral y escupir nuestra opinión basada en nada, en lugar de abrir un libro o una web e informarnos un poquito sobre el tema del que estamos a punto de opinar. Pero claro, si todos tuviéramos una mente crítica y la capacidad de analizar de forma objetiva aquellas ideas que se nos presentan antes de comprarlas o rechazarlas de forma automática, el mundo sería un lugar mejor. Los movimientos extremistas no existirían y Pedro Sánchez no estaría donde está. No sabemos con exactitud cuántas especies animales hay en el planeta Tierra, pero se ha estimado que más o menos son como unos 8 millones, de los cuales, por cierto, más del 80% estarían aún sin descubrir. Cuando le preguntas a la gente, la mayor parte de ellos piensa que los machos de todas las especies animales son más grandes, más fuertes, más dominantes o más agresivos. Por el contrario, la opinión que suelen tener de las hembras es que estas son más tranquilas, más calmadas y más pequeñas. Una vez más, vemos que la gente no tiene ni idea sobre el mundo animal. En biología, a las diferencias entre machos y hembras se le conoce como dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual varía muchísimo de una especie a otra. De modo que cuando nos preguntan que cuáles son las diferencias entre hembras y machos, una persona libre de ideologías y objetiva te preguntará ¿de qué especie? Ranas, lagartos, tortugas, arañas, peces, insectos. Existen miles y miles de ejemplos de especies animales en los que la hembra es mucho mayor que el macho. En las arañas, por ejemplo, la hembra puede medir entre 5 y 10 veces más que su compañero, aunque en algunas especies esta diferencia se puede disparar hasta 100 veces más. La tortuga mapa común, por ejemplo, mide el doble que el macho y puede pesar hasta 10 veces más que él. Pero un ejemplo verdaderamente extremo de dimorfismo sexual en que la hembra es más grande lo tenemos en el pulpo manta. Y es que la hembra, que mide más o menos unos 2 metros, puede pesar hasta 40.000 veces más que el macho, que más o menos alcanza como máximo unos 2 centímetros. También solemos pensar erróneamente que los machos siempre son los líderes del grupo. Pero una vez más, esto está mal. Hay muchísimos ejemplos en los que la hembra ostenta el punto más alto de la jerarquía. Elefantes, orcas, hienas, peces payaso. Y es que la gente suele cometer un error muy común, y es pensar que el macho es más grande y fuerte porque su función biológica es proteger al grupo. Pero no. El tamaño de los machos, así como muchísimas de sus armas, se han desarrollado no para proteger a las hembras o a las crías, sino para competir contra otros machos por el acceso a las hembras reproductoras. De modo que si tomamos esto en su sentido más literal, podemos deducir que la función biológica del macho no es proveer, es reproducirse. Por este motivo, la naturaleza favorece la selección natural de aquellos individuos con mayores aptitudes para transmitir sus genes. Y es que realmente si pretendemos de verdad conocer cuáles son las diferencias a nivel físico entre hembras y machos, tendríamos que especificar demasiado. En muchas especies, ambos sexos son tremendamente distintos. Por ejemplo, en el caso del pavo real, las hembras son marrones y con colores apagados. Por el contrario, el macho posee una cola tremendamente ostentosa y llena de colores llamativos. Sé que muchas personas creen que el macho tiene los colores tan llamativos para atraer a los depredadores y de esa manera proteger a las hembras de ser atacadas. No sé qué se habrán fumado, pero desde luego están completamente equivocados. Los colores que tiene el pavo real en su cola han sido seleccionados a nivel evolutivo porque ese tipo de coloración les aporta una ventaja a la hora de cortejar a las hembras. De hecho, el pavo real es un gran ejemplo de cómo la naturaleza muchas veces favorece la selección natural de ciertas características porque tienen una ventaja a nivel reproductivo, a pesar de que dicha característica puede suponer una desventaja en cuanto a la supervivencia individual de ese macho en concreto. Este tipo de cosas nos demuestra que realmente lo que más le importa a la naturaleza es la reproducción. ¿Pero qué ocurre en el ser humano? Y es que también observamos dimorfismo sexual en el Homo sapiens. En este caso, es más que evidente que los machos son más grandes que las hembras.
Pero no solo eso, y es que a nivel físico existen muchísimas diferencias. En mi libro, La mística de la feminacidad, podemos leer lo siguiente. Los hombres poseen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de grasa corporal, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, pulmones y corazón de mayor tamaño y una estructura ósea más fuerte que las mujeres. Son entre un 10 y un 15% más veloces, un 50 a un 100% más fuertes y pueden producir una potencia hasta un 40% mayor que una mujer del mismo tamaño. Son de forma indiscutible superiores físicamente a las mujeres. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que entrenemos, jamás llegaremos a igualarles. Para todas aquellas iluminadas que decís que sí, que si nos esforzamos lo suficiente podemos conseguir lo que queramos, por favor, tratad de igualar a un hombre en cualquier deporte. Es muy fácil hablar desde la ignorancia y desde vuestra posición de practico yoga y spinning. Me encantaría ver cómo cualquiera de vosotras se sube a un ring de boxeo en cuya esquina contraria hay un hombre de vuestro mismo peso dispuesto a volaros la puta cabeza. Pero es que también existen muchísimas diferencias a nivel cognitivo. Varios estudios científicos realizados por la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y por la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, demostraron que el cerebro de los hombres y de las mujeres están conectados de manera distinta, es decir, poseen redes neuronales diferentes. Los hombres presentan un gran número de conexiones neuronales que van desde la parte frontal hasta la zona trasera del cerebro. Las mujeres, por su parte, solemos presentar conexiones neuronales que van desde un hemisferio al otro. ¿Y esto qué es lo que supone? Esto explica por qué los hombres son más hábiles a la hora de realizar tareas relacionadas con el espacio, como orientarse o leer mapas. También poseen un mayor control motor, es decir, son mucho mejores realizando actividades físicas. Las mujeres, sin embargo, destacamos por nuestras habilidades verbales, memoria e intuición, además de tener más destreza para planificar actividades y realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Estas diferencias comienzan a darse en torno a los 14 años de edad, cuando comienza la pubertad y, por lo tanto, las diferencias entre ambos sexos comienzan a hacerse más evidentes. Y es que es obvio que existen muchísimas diferencias entre hombres y mujeres, y tratar de negar eso es negar absolutamente la realidad. El problema viene cuando la gente escucha este tipo de afirmaciones a través de un filtro ideológico. Cuando digo que los hombres y las mujeres no somos iguales, yo no estoy diciendo que los hombres sean superiores a las mujeres. Estas frases no son equivalentes. Por supuesto, tampoco es correcto tener una visión basada en la biología de huevo Kinder, como digo yo, que dice que la función de la mujer es parir y la del hombre es proveer. No, lo siento mucho, pero las cosas no son tan sencillas. Y es que en esa ecuación no estamos teniendo en cuenta ni la cultura ni el desarrollo de la sociedad, ni en cómo influye todo esto en los seres humanos. Aunque las personas tenemos ciertas tendencias biológicas a nivel comportamental, no podemos obviar que no todo está tan definido. En otro vídeo os hablaré de cómo influye la biología y los genes en el comportamiento humano, y de cómo éste puede verse modificado por el entorno a distintos niveles. Si te gusta mi canal, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo, y nos vemos en la próxima.